en la Universidad de Concepción, en la biblioteca de la Facultad de Medicina. Un saludo muy especial que siempre nos colabora a difundir todos los eventos que se están haciendo desde la Liga de la Ciencia ONG Chile para la Universidad de Concepción, todos los estudiantes que nos ven en este momento. Universidad de Chile, a todos los doctores que están con nosotros en esta mañana, un saludo muy especial que se están conectando, y a la Universidad Austral en el sur del continente, en Punta Arenas, un saludo muy especial a Marcos, jóvenes de Coalición por la Antártida que se están conectando y que nos ayudaron a la difusión del evento. Gracias también a la Universidad de Puebla, México, la Universidad UNAM. Gracias a todos los biólogos marinos que se conectan desde México con nosotros. Instituto Smithsonian, gracias por ayudarnos. También doctora Brigitte Baptiste, un saludo muy especial. Y bueno, con tantos saludos vamos a dar inicio a esta entrevista. Y el día de hoy tenemos el gusto de transmitir desde el laboratorio de Biomar en la Universidad de los Andes. Tenemos al fondo los equipos de buceo y tenemos al doctor Juan Armando Sánchez. Es un honor, doctor, poder presentarlo. El doctor Juan Armando Sánchez es biólogo marino de la Universidad Jorge Tadeo Lozano. Tiene maestría en la Universidad Nacional de Colombia, sede Bogotá. Realizó su doctorado en la Universidad Estatal de Nueva York, en Buffalo, y tiene sus estudios postdoctorales. Realizó prácticas en Smithsonian, Panamá, y en el NIWA, en Nueva Zelanda. El doctor tiene más de 28 artículos en el área de corales, ecología y conservación. Adicionalmente, tiene este libro que tuve el gusto de leer para preparar esta entrevista y tiene el nombre de la entrevista que vamos a hacer el día de hoy, y es ¿Por qué dependemos de la biodiversidad? Este libro se consigue por Amazon, se consigue en Chile, ¿cierto? Busca Libre Chile. En Busca Libre Chile también está, es un libro de divulgación. Y pues vamos entonces a dar inicio a esta entrevista, que estará dividida en dos partes, aproximadamente 1 hora y cuarto, 1 hora y 20 de transmisión, donde haremos unas preguntas desde aquí al doctor a partir de este libro para responder esta pregunta: ¿por qué dependemos de la biodiversidad? Y posteriormente daremos paso a Fernando Castillo. Fernando Castillo, quien es candidato a doctorado. Fernando, ¿te encuentras ahí? Aquí estoy, aquí me pueden mandar todas las preguntas. Yo voy a estar muy atentos a sus preguntas y para poder transmitírselas a ustedes desde aquí, desde Chile. Muchas gracias. Fernando Castillo estará muy atento al chat para la segunda parte de esta entrevista. Entonces, vamos a arrancar el día de hoy esta entrevista. Doctor, bienvenido a este espacio. Ana María, muchas gracias y un saludo a la Liga de la Ciencia y a toda la audiencia desde todas partes. Siento pues muy halagado y muy contento de poder hablar de biodiversidad con todos y todas. Bueno, doctor, esta entrevista, como sabes, para público general, ¿no? El libro de biodiversidad responde la pregunta de ¿por qué dependemos de la biodiversidad? Y para arrancar esta pregunta, para responder esta pregunta, doctor, quisiera arrancar como usted arranca el libro, y el libro arranca haciendo una reflexión de por qué de pronto en Latinoamérica en general, o por lo menos en Colombia, la gente identifica una jirafa, un elefante, un panda gigante, pero cuando se le hablan de especies endémicas, cuando hablamos de un paují, de la tagua, hablamos de unas especies de nosotros, no hay la misma empatía. Entonces quisiera saber, doctor, ¿cómo qué reflexión surge a partir de eso? Sí, bueno, digamos que yo me inspiré un poco para hacer el libro en las conversaciones que tenía con mis estudiantes en el aula de clase. Y una de ellas, pues, era esa, o sea, que toda esa cantidad de fauna y flora que tenemos tan espectacular, pero realmente no los buscamos, no tratamos de identificarnos, digamos, con el entorno natural. Y los animales es un caso, pues, paradigmático, ¿cierto? Uh-huh. La taira, el paujín,
Yaguarundi, etcétera, etcétera, digamos, no los conocemos, pero estamos familiarizados con animales que son muy lindos y muy importantes, como el león, el panda, etcétera, pero no hemos querido acercarnos a lo que hay acá. Y digamos que también la pregunta responde, digamos, hace unas 3 semanas, alguien muy importante para Colombia, un historiador que se llama Malcolm Deas, se murió, pero él tenía una visión muy crítica y muy global de Colombia. Y él decía, por ejemplo, que a él le interesaba mucho Colombia, pero que deberíamos entender que Colombia era un país bastante irrelevante en el campo económico, político, muchas veces incluso deportivo. Y él comparaba con pues, un país que ha estado, digamos, no ha sido invadido, no ha estado en grandes guerras. Entonces, digamos, de esos contextos que él miraba a Colombia, pues Colombia pues, es muy relevante, ¿sí? Pero si tú miras que es el segundo país más biodiverso del mundo, entonces al menos los colombianos y los que vivimos en países biodiversos podemos pegarnos de eso para salir de esa irrelevancia que tiene el resto de contextos. Ujú. Entonces, digamos, yo lo veía como algo así como un llamado de, hey, momento, o sea, aquí sí tenemos una fuente interesante de desarrollo, aquí tenemos una fuente de inspiración, nuestra biota, nuestra flora y fauna. Y también, pues, pronto me estoy adelantando un poco, pero hace poco, pues, se ha publicado que tenemos casi 4.000 especies de plantas comestibles, ¿cierto? Frutos, granos, hojas, etcétera, que se pueden comer. Entonces, pues, estamos en la despensa del mundo y no nos damos cuenta, pues, que tenemos eso y que podemos amarrarnos ahí como la gran riqueza realmente que tenemos acá. Es muy cierto lo que dice. Muchas veces no somos conscientes que somos el segundo país más diverso por kilómetro cuadrado, como lo menciona. Y aprovechando que el doctor es biólogo marino, me gustaría hablar un poco de la biodiversidad del mar, que no ha sido tampoco muy estudiada. ¿Podría hablarnos, doctor, un poco en cuanto al mar? Si no, el doctor menciona que el hombre ha estudiado, ha estudiado mucho más la luna que lo que se ha estudiado las profundidades del mar, que es algo de no creer. Háblenos un poco de qué está pasando a nivel del mar. No se conocen muchas especies, no se sabe qué hay en las profundidades, ¿cierto? Sí, bueno, digamos, el fondo del mar que tiene, pues, montes marinos, Ujú. pues, etcétera, no, tenemos entre el 5 máximo el 10% de la superficie de ese océano en mapas, ¿sí? Entonces, pues conocemos más, como tú dices, muchos planetas, el Sol, Venus incluso, que el mar, y eso pues me llama mucho la atención, me parece como, pues es muy antinatural el ambiente acuático, pero es como si tuviéramos una venda, ¿no? Una Sí, venda de que el mar es importante. Hablamos de cambio climático y el 70% del océano es el que tiene un mayor efecto sobre el ciclo del agua y la producción de vapor de agua, que es el mayor gas con efecto invernadero, y no lo miramos, ¿cierto? Nos enfocamos en aspectos importantísimos del continente, pero no miramos el mar. Otra cosa del mar que es muy interesante, que en el libro hago mucho énfasis, es que pues hace unos años se hicieron unos hallazgos frente a las costas del Caribe de Colombia. Encontramos, por ejemplo, un tiburón de Groenlandia, uy, a más o menos 2.000 metros de profundidad. Y bueno, todo el mundo como no, eso no puede ser un tiburón de Groenlandia. Claro que sí, el agua de fondo ártica, ¿cierto? Que donde el tiburón de Groenlandia pues nada a pocos metros, pues por su densidad pues va por todo el fondo del Atlántico y entra al mar Caribe, pues es el ambiente del tiburón de Groenlandia. Entonces es difícil entender que tenemos esa tridimensionalidad, ¿cierto? Tenemos ese eje Z en donde en cada una de esas capas pues viven cosas muy diferentes. Yo podría hacer un estudio de los microbios de casi todas las masas de aguas antárticas de fondo e intermedias, igual árticas, de fondo e intermedias, aguas subtropicales, todas llegan acá, ¿cierto? Yo sí. no tendría que ir a la Antártica para ver qué bacterias hay en el agua, porque esa agua eventualmente la puedo encontrar aquí a cierta profundidad. Y eso pues nos enriquece también mucho más, ¿no? Es como si dijéramos que en las montañas de pronto hubiera una conexión mágica
con las otras montañas del mundo, o con los polos, algo así. Eso solo ocurre en el mar. Y muchas Wow. veces no estamos como conscientes de eso, ¿no? El agua en el Caribe superficial, pues es 28, 30 grados de temperatura, y a 2000 metros ya tenemos 1 grado de temperatura, que es el agua de fondo con el que encontramos el tiburón de Groenlandia, y también encontramos otros cefalópodos también bastante interesantes, y muchos de esos hallazgos se hicieron por pura casualidad, ¿cierto? Ujú. Se estaba buscando, haciendo prospección de hidrocarburos, y algunas empresas pues que han creído en la ciencia abierta pues han compartido las fotografías que se tomaron, y si no fuera por eso pues no sabríamos ni siquiera eso. Increíble. Y eso que estaba hablando ahorita el doctor, pues quisiera preguntar, ya que mencionó las bacterias, y antes de seguir con el mar, quisiera detenerme en las bacterias, porque el doctor habla en un capítulo del libro de la microbiota intestinal. Entonces siempre sabíamos que teníamos unas bacterias en todo nuestro sistema digestivo, pero no sabíamos antes que modulaban nuestro sistema inmune, y además que modulan la producción de neurotransmisores como la dopamina, que da tranquilidad, la serotonina, que da felicidad, doctor. ¿Por qué se ha asociado esas bacterias buenas? Digamos que si ellas están ahí, ¿cierto? Le quitan el espacio a bacterias que pueden causarnos enfermedades o a bacterias patógenas. Y se asocia a enfermedades como Alzheimer, Parkinson, y se asocia a algunos rangos del espectro autista en niños. ¿Podría, doctor, hablarnos un poco de esto? ¿Qué pasa con esas bacterias que menciona el doctor en un capítulo? Cuéntenos un poquito, que es un tema muy interesante por esos trasplantes de heces que ya se están haciendo para tratamiento de enfermedades, que ahí menciona también esta depresión y otras enfermedades. Sí, bueno, esa es una muy buena pregunta y me alegro mucho que la hayas resaltado. Bueno, primero que todas las bacterias pues son el organismo más antiguo con el que convivimos, o sea, ellos están muy cerca de lo bien, de la vida, y han pues colonizado todos los ambientes, todas las formas de vivir, con quimiosíntesis, con fotosíntesis, sin eso, simplemente metabolizando lo que sea. Y digamos que todavía dependemos de ellas, ¿cierto? Es un factor de la biodiversidad del cual también dependemos todos, ya independientemente del país donde vivamos y el contexto que queramos poner. Y es posible que tengamos más tantas células bacterianas con nosotros, ¿cierto? En nuestras mucosas, en los intestinos, en la piel, ¿sí? Que células propias, ¿no? Que son más pequeñas y Ujú. son más numerosas. Eh, yo recuerdo que el contexto en que de niño me hablaban de las bacterias era que eran malas todas, Sí, ¿cierto? Que había que lavarse las manos, que las bacterias se iban a sí. matar, y que una bacteria que yo entrara en contacto me iba a acabar. Y resulta que no es así, ¿cierto? El número de bacterias que son patógenas realmente son la minoría, y las bacterias buenas son la mayoría. Entonces eso es una buena noticia. Y digamos que me interesó mucho la parte de la microbiota, porque es la forma en la cual yo puedo estar conectado con la biodiversidad más cercanamente, ¿sí? Ujú. Si yo tengo bacterias, las bacterias, digamos que las bacterias eh, se mueren con un antibiótico, ¿cierto? Y si yo, por ejemplo, eh, pues, no sé, una carne o algunos vegetales que han estado en contacto con antibióticos, es increíble, pero pues el ambiente, incluso en la lluvia, pueden quedar pedazos de antibióticos por el abuso que hemos hecho, especialmente en la producción animal. Pues esa comida va a llegar y me va a hacer un daño a la microbiota, ¿sí? Ujú. Entonces yo puedo vivir en el sitio más apartado del ambiente natural, pero la comida que estoy ingiriendo, la comida y el agua, ¿cierto? La salud que yo tenga va a ser el reflejo de dónde vienen esos alimentos, ¿sí? Y Ujú. de esa relación que yo tengo con el medio ambiente, con las fuentes de agua, de cómo se están tratando los alimentos, de cómo se están produciendo los animales. Ajá. Entonces, ahí tenemos un punto de conjunción muy importante de por qué dependemos de la biodiversidad. Y bueno, el sistema digestivo tiene, digamos, tantas conexiones nerviosas como el cerebro. Eso ya llama la atención Increíble. sobre eso.
si donde hay más conexiones del cerebro, pero hay un lugar que también tiene tantas conexiones, pues uno se pone a mirar con detenimiento. Y sí, lo que tú decías, hay muchos de los pacientes que usan también esos neurotransmisores, por ejemplo, la serotonina y otros las almacenan. Y a la hora de que haya una deficiencia de uno de esos neurotransmisores, hay una comunicación, digamos, ellos nunca van a entrar, digamos, van a atravesar, digamos, el lumen intestinal, pero la sustancia sí, ¿sí? Y eso es algo, pues, eso es bellísimo, o sea, entender eso es espectacular. Y bueno, hay la eficiencia de muchos neurotransmisores, pues está relacionada con desde un estado de ánimo eh, a un colon irritable, ¿cierto? Digamos, es una Sí, cosa de dos ay, vías, doctor, es una cosa de dos de vías pronto para el completamente. público que no Sí, entiende, sí, sí. disculpe la interrupción, que no entiende el lenguaje científico, pues que es un neurotransmisor, ¿podría aclararlo? Sí, bueno, los neurotransmisores son sustancias, digamos, que activan ciertas reacciones en el cerebro y en el sistema Ujú. nervioso. Entonces, si yo quiero tener un estado de ánimo, pues yo necesito más serotonina, por ejemplo. Si yo quiero ponerme una meta a largo plazo, ¿no? Yo quiero, no sé, bajar de peso, escribir un libro, necesito dopamina, necesito algo Que me motive. que me motive más a Exacto. largo plazo. Y bueno, van de todo el rango de situaciones. Entonces, está en estudio, pero es posible que muchos de esos, de algunos neurotransmisores los produzcan. Sí, Increíble, no estamos completamente seguros, pero está estudiándose pero está ahora. estudiando. Y eso que menciona el doctor, esas asociaciones que en biología son la simbiosis, donde nosotros le dejamos vivir a la bacteria en nuestro organismo, ella de alguna manera paga como el arriendo, nos ayuda con los nutrientes, nos modula el sistema inmune, de alguna manera también nos ayuda, es una asociación en la que las dos se benefician, un mutualismo. Quisiera preguntar, doctor, ya que usted es experto, esas relaciones se ven en toda la naturaleza donde nos ayudamos mutuamente y una de esas asociaciones que el doctor ha estudiado muchísimo y que también menciona, aparte de las bacterias que estaba hablando intestinales que juegan un papel importante en enfermedades, son los microorganismos que se asocian a los corales, ¿cierto? Que le dan el color al coral, que es la zoosantella. Doctor, cuéntenos un poco qué importancia tienen los corales, esos microorganismos que se asocian a ellos, para hablar un poco más de su énfasis, que es el mar y que es todo este mundo. Sí, en corales, por ejemplo, sí Ujú. sabemos que hay más células bacterianas que el propio coral. Wow, de verdad. Claro que se ha visto pues, Ujú. con microscopía de encaje fluorescente. Y las funciones, por ejemplo, las bacterias son grandísimas. Ajá. Entonces, para todo el procesamiento metabólico, pues el coral es muy simple. De acuerdo a la dieta que escoja un coral, eh, él va a tener una comunidad microbiana que le ayuda a procesar, digamos, material orgánico o a procesar lo que organismos fotosintéticos que el elemento coral están produciendo y que no son tan fáciles de asimilar directamente. Entonces, ahí también vimos que digamos, el fenómeno del niño en el Pacífico, Ujú. que tenemos la oscilación de temperatura alta, pues hay una disbiosis en esa Simbiosis. simbiosis, es decir, hay unas cantidades de bacterias que están más o menos fijas. Entonces, cuando eso se altera, algunos componentes que son como oportunistas o raros en la microbiota aumentan su abundancia y digamos que el coral se enferma, ¿sí? Ujú. Él se puede recuperar, ¿cierto? Eso también lo estamos estudiando. Él puede buscar bacterias parecidas que soporten mejor la temperatura y que le suplan la función. Pero los que no se pueden, pues pueden enfermarse, pueden tener pedazos de mortalidad en su tejido. Y eso lo llamamos, pues eso tiene un término que se llama disbiosis, y eso también le pasa a los seres humanos. O sea que nosotros perdemos esa relación, entre comillas, armoniosa con nuestras bacterias y ahí es cuando surgen enfermedades que el doctor decía como colon irritable, que Eso. puede ser también de origen, o sea, tiene una relación las bacterias y las emociones Exacto. en Puede nuestro cuerpo. ser, puede ser, es completamente
de dos vías, digamos, del cerebro y el tracto digestivo. Y digamos que las disbiosis son un desafío, un reto muy grande médico, porque no todas las disbiosis son iguales, Wow. ¿cierto? Ahí yo mencionaba, hay una cita muy bonita que Karenina de León Tolstoy que dice que todas las familias felices se parecen en su felicidad, Sí, pero las familias infelices todas tienen como infelicidades muy diferentes. sí. Entonces las disbiosis son eso, son en un paciente pueden haber unas bacterias que ahora se posesionaron de su intestino y en otros puede haber otras. Entonces es difícil como decir, no, esto es porque tal patógeno, esto sí, No es tan fácil. no es tan fácil. Pero lo que provocó esa disbiosis de pronto sí tiene que ver con algo, ¿cierto? Una dieta muy mala, una dieta muy alta, por ejemplo, Ok. en algunos tipos de grasas, ¿cierto? Ujú. Que van cubriendo, digamos, el lumen, el tracto digestivo y que no tienen fibras, porque muchas de estas bacterias buenas consumen fibras que nosotros no son consumibles. Ujú. Ellas sí las consumen y nos dan pues, esos beneficios. Entonces, por ejemplo, pues todo lo que son vegetales que tengan fibra. Y frutas Exacto. las benefician a ellas. Interesantísimo todo este campo que hay por estudiar de las enfermedades y las bacterias que tenemos en el tracto intestinal. No, y en la naturaleza se ven todas esas relaciones, como lo mencionaba el doctor. Los corales hacen asociaciones, ¿cierto? Y esas asociaciones también le permiten al coral sobrevivir. Y de pronto el público, hablando antes de empezar esta entrevista, decíamos de esos corales que son el 1% aproximadamente, esas barreras coralinas, pero que se encuentra una gran cantidad de especies del mar, doctor. ¿Qué podemos hacer de pronto ahorita que el doctor mencionaba frente al calentamiento global que produce ese blanqueamiento del coral, que hace que el coral se muera? ¿Qué podemos de pronto, qué podemos hacer, cómo podemos contribuir de pronto desde casa para ayudar? Porque esto es un problema. Claro, bueno, digamos, bueno, el calentamiento global pues tiene las soluciones pues, son muy difíciles. Pues, Sí, es complejo. realmente necesitamos una mitigación de los gases con efecto invernadero y pues una transformación energética que no va a ocurrir de la noche a la mañana. No. Y digamos que hay unos estresores adicionales que pues sí podemos de pronto ayudar. Uno de los problemas más grandes es la cantidad de nutrientes como fósforo y nitrógeno Ujú. que están llegando al mar. Entonces, digamos, incluso las plantas de tratamiento se concentran en reducir la carga bacteriana, pero igual, Sí. hola, Ah, perdimos el sonido. danos un momentico que se nos fue un segundito la conexión. ¿Se escucha? Corremos. Ahora sí, bueno, perfecto. ¿Nos escuchas? Disculpa, ¿en dónde quedamos, Fernando? ¿Hasta dónde nos escuchaste? O sea, ¿alcanzaste a escuchar la pregunta de los corales? Sí, perfecto. Estábamos. Ah, listo. Estábamos diciendo para el público, qué pena que se nos fue un segundo la conexión, que los corales tienen asociaciones simbióticas con microorganismos, así como nosotros tenemos en nuestro cuerpo asociaciones. Estamos diciendo que cuando se rompen las asociaciones se llama disimbiosis y que eso produce enfermedades en humanos. Y ahora el doctor nos iba a explicar que al nivel del mar se pierden esas asociaciones y eso también nos afecta de manera indirecta y directa, que es lo que él nos va a explicar. Doctor, qué pena, puede hablar un poquito más pertinente. Sí, no, por Creo que supuesto. perdimos un poquito de conexión. Listo. Sí, también empezábamos a hablar, digamos, de qué factores de estrés, digamos, nosotros, en una ciudad Exacto. lejana. O sea, bueno, uno es eh, los nutrientes en exceso que se están utilizando en la agricultura, pese a que ya se están tratando las aguas, muchas partes de las aguas de vías, pues se les baja la carga bacteriana, pero igual cosas como el nitrógeno, el fósforo, Terminan. terminan en el océano. Listo. Y eso lo que hace es que aumenta la demanda biológica de oxígeno, procesarse nutrientes. Entonces, pues, las bacterias aprovechan eso
pero se consume todo el oxígeno. Entonces, cada vez tenemos más zonas muertas en el mar. Se llama así porque, sí, si uno mira el mapa de zonas muertas en el mar, están relacionadas todas con desembocaduras de los grandes ríos, con las grandes ciudades del mundo, y eso pues es una preocupación. Pues, cada vez el mar pues está perdiendo su capacidad de ser productivo. Y por otro lado, pues esas zonas muertas también liberan otros gases con efecto invernadero, como el CO2. Ujú. Entonces, pues es cientos de veces más potente que el CO2, ¿no? Sí. A veces nos enfocamos sobre el CO2 y la historia es más importante que eso. Por otro lado, digamos, tenemos también un abuso de los plásticos. Ujú. Es difícil, entonces, digamos, en la ropa, por ejemplo, hay mucha ropa que tiene plástico. Cada vez que se lava, pues va también en las aguas, en el trato de tratamiento, pues esos microplásticos pasan y eventualmente llegan al mar y después se nos devuelven porque llegan la comida de mar, ¿sí? Los peces y los camarones. Pues, bueno, Eso le iba a preguntar, doctor. Esos plásticos y microplásticos, como el doctor menciona en el libro, que pueden terminar en las almejas o las tortugas los confunden con medusas, entonces se comen los plásticos y muchas veces terminan en nuestra dieta. ¿Qué efecto tienen en la salud, doctor? Los plásticos y microplásticos en la comida del mar que podemos consumir y que sin querer, como usted dice, uno puede usar ropa que tiene nylon y eso suelta en cada lavada esos microplásticos y eso termina en río y el río termina en el mar. ¿Podría explicarnos un poco los efectos de pronto en la salud y qué pasa con los animales? sí, bueno, digamos, es muy difícil tener, digamos, una dirección causa-efecto del plástico. Sí, sabemos que incluso los utensilios que tienen plástico y que pues, en contacto con la comida pueden soltar algo de bisfenol A, que es una sustancia tóxica, que es un disruptor del sistema endocrino. Incluso las plantas de tratamiento, como utilizan fibra de vidrio, cosas que son de plástico, pues también va un poco de eso. Ujú. Pero tener una eh, direccionalidad de la causa y el efecto de eso es muy difícil. Sí, claro. Pero hemos visto cómo la salud humana se debe deteriorando, ¿cierto? Y mientras por otro lado aumentan los plásticos. Pues puede haber una razón. Y no solo plásticos, sino también, digamos, el abuso de sustancias farmacológicas, de antibióticos en la producción animal, de diferentes tipos. Todo termina en el Exacto, agua. todo debe el agua al punto que ya el agua, lluvia, incluso, lleva trazas de eso. Eso Wow, es, el increíble. mercurio, ¿no? Estrógenos también, estradiol puede Sí, tener, también. o sea, pastillas de los anticonceptivos. Son muy, y especialmente en los que usan en animales, Son los que para, terminan. Para engorde. esos terminan por ahí, tienen una vida mucho más larga que la humanos. Por varias semanas, meses, y logran llegar a otras partes. También tenemos el mercurio, que viene con la minería ilegal de oro, ¿cierto? Se usa para amalgamar, digamos, la mezcla de harinas con sustancias. Bueno, pues, o sea, yo también traté de hacer una conexión con, decir, La biodiversidad y el agua pues están totalmente conectadas, ¿no? Digamos, nosotros recibimos agua porque tenemos parques naturales que conservan la biodiversidad, que hay una integridad, digamos, ecosistémica. Entonces no podemos separarnos del agua. Y el agua también es otro producto que viene del océano. Perdone que haga esos saltos, pero No, es. son necesarios. O sea, mira, el agua, digamos, recibe, no sé, de cuenta, recibe unos 110 kilómetros cúbicos por 10 a la 9 de agua en todos los continentes, pero unos 70 van otra vez al océano. eh, eh, y digamos que si, no, si el océano no vuelve y recarga los continentes, pues no tendríamos agua, ¿sí? Claro, es un Eh, ciclo. sí, es un Y ciclo. Sí. yo quería preguntarle, doctor, ya que estamos hablando de biodiversidad, va de la mano con agua, pero biodiversidad también va de la mano con pandemias. Y eso que está hablando, el agua se afecta a la calidad del agua, se afecta a la salud. Pero también el doctor menciona, se afecta a la biodiversidad
y estamos más expuestos a virus, a bacterias. ¿Podría hablarnos un poco de la relación entre biodiversidad también Sí, y claro. pandemias? ¿Qué ocurre ahí también? Es decir, menor número de especies de plantas, animales. Sí, digamos, hay casos muy interesantes, por ejemplo, que yo mencioné en el libro. Hay unos murciélagos que se llaman los zorros voladores en Australia, Ajá. súper lindos, grandes. Ellos se alimentan de flores y de néctar de eucaliptos. ¿Sí? Y en algunos años donde eh, hubo una gran sequía o algo así y estos árboles no produjeron pues tantas flores, pues los zorros voladores empezaron a meterse en las granjas en la zona de Queensland y ellos tienen pues ya todo el mundo familiarizado con el término de que son asintomáticos y cosas así, entonces tiene una carga de virus que como genipavirus y cosas así que son asintomáticos para ellos, pero al estar bajo estrés alimenticio, hídrico, pues a tener esta carencia de alimento, el sistema inmune se deprime y las poblaciones de los virus aumentan varios órdenes de magnitud. Entonces llegaron a granjas, contaminaron animales, caballos, cerdos, y de ahí de los caballos pasaron a algunas personas. Y hubo brotes muy pequeñitos, pero fueron como el 70% de mortalidad. O sea, Increíble. gravísimo. ¿Sí? Entonces, ahora que estamos nosotros, pues cada vez estamos, los ecosistemas naturales están bajo fuego, se están Ujú. alterando, están cambiando por agrosistemas, por palma de aceite, especialmente en muchas partes, o ganadería. Pues estamos afectando, digamos, muchos de los animales que tienen estos virus. Nos estamos acercando también. Yo menciono uno que me llama la atención porque hay unos, creo que son hantavirus, que están asociados con roedores. Y en Colombia se han encontrado, por ejemplo, en Antioquia, en la costa Caribe, asociados a roedores, unos de esos virus, en una localidad que se llama Necoclí, que de hecho es un lugar donde hay una crisis migratoria, Sí. porque de ahí migrantes buscan botes para cruzar hacia Panamá y han estado hasta 10.000 personas Oh, asesinadas en esta población. Entonces yo decía, uy, o sea, los ingredientes fatales pues para que haya eh, cierto, una zoonosis, ¿cierto? Que se claro, desborde. Pues estamos, o sea, es decir, eso. eso puede ocurrir y hay que tenerlo ahí presente, ¿no? Hay Presente. que Y tenerlo eso el presente. doctor sí lo menciona en un capítulo que pues me gustaría, digamos, el doctor habla también cómo podemos mitigar nosotros, o sea, en términos de desarrollo sostenible, qué podemos hacer para ayudar a la biodiversidad, doctor, para ya dar paso en unos minutos a Fernando, qué podemos hacer desde los hogares o qué podemos hacer para mitigar todos estos problemas ambientales que existen en el momento. Digamos que si bien Colombia tiene una ventaja, específicamente Bogotá, tenemos agua de los páramos, ¿cierto? Nuestro acueducto en muchas zonas de Bogotá tiene agua de páramo, digamos que por ese lado tenemos una ventaja grande, pero no todos los países de Latinoamérica tienen esa ventaja y digamos que tienen todos estos problemas que estábamos hablando del agua. Adicional a esto se relaciona con microplásticos, enfermedades, todo esto, ¿cierto? Entonces, doctor, me gustaría, antes de dar paso a Fernando en Chile, que nos indique qué podemos hacer frente a todos estos problemas. Pandemias se relacionan con biodiversidad, todo esto, ¿qué podemos hacer nosotros desde la casa para mitigar un poco? ¿O qué podemos hacer en términos de desarrollo sostenible, cosas de pronto que sean realistas, que podamos hacer en Latinoamérica con los contextos que tenemos tanto en Chile, de pronto en Colombia, México, que nos está viendo en este momento? ¿Qué podríamos hacer, doctor? ¿Qué nos recomienda? Porque son muchos problemas ambientales Y que hay en este momento. bueno, digamos, es una pregunta muy difícil, es un reto, Sí, pero claro que podemos hacer cosas. como. Nuestro consumo tiene un efecto muy fuerte en el mercado. Ujú. Entonces, si yo consumo animales orgánicos, si yo consumo de mercados campesinos, eventualmente estoy teniendo un impacto muy importante, digamos, en el ambiente. Si yo prefiero las fibras naturales, si yo prefiero no, reusar los plásticos por lo menos o usar otros materiales, ahí estoy teniendo un impacto.
Por otro lado, las ciudades tienen que cambiar, ¿cierto? Ujú. Estamos llenándonos, tenemos ciudades que son áridos, son desiertos. Si yo pusiera una pequeña planta que tenga 5 hojas en cada apartamento de Bogotá, te lo juro que la ciudad sería 1 o 2 grados más fresca. Increíble. Tendría un mejor aire. Entonces, ¿por qué no pensamos en volver a las ciudades en lugares más verdes, ¿cierto? Ujú. Algo de eso estamos tratando de investigar, de plantas que crecen muy rápido, enredaderas que proveen hojas con las cuales se puede alimentar uno, ¿cierto? Pueden producir frutos también, pueden embellecer, digamos, nuestras ciudades, y eso, pues, mejora nuestra calidad de vida. Increíble. Entonces, pues, digamos, el mensaje más allá de todo es cambiar la actitud, ¿cierto? Tenemos una fuente de desarrollo sostenible infinita, casi que es la Sí. biodiversidad. Entonces, cambiemos la actitud, acerquémonos, y miremos cómo podemos cada vez, digamos, involucrarla en todo lo que es el desarrollo. Y ese cambio de actitud, el doctor lo menciona en el libro, también es conocer lo nuestro, conocer lo de Latinoamérica y valorarlo, porque a veces, como arrancamos la entrevista, sabemos más de las especies de África, es increíble, todo el mundo conoce una jirafa, pero nadie sabe que es un paubil y nadie conoce ese pájaro, nadie sabe de los animales que existen acá en Latinoamérica, entonces es algo que hay que también, es importante, ¿no? Desde la educación. Entonces, doctor, de verdad, quisiera en este momento, doctor, que dar paso a Fernando Castillo. Fernando, tenemos tiempo todavía. Cuando quieras, te escuchamos. Bueno, aquí estamos desde Chile. Un gusto, doctor. Gracias por aceptar esta entrevista. Estamos muy felices Gusto. por haberle escuchado. Eh, y bueno, tratar de pedir este libro. Ya sabemos que está en Chile, así que los invito a todos los chilenos a que lean este libro. Eh, y Claro que que Ana sí. María lo muestra. Sí, acá está. Estamos Sí. ansiosos. Bueno, doctor Juan Armando, le tengo una pregunta que es sobre un poco más allá de la diversidad, quizás más un poco sobre usted, porque empezamos a hablar mucho sobre biodiversidad y queríamos saber cómo se interesó en la ciencia y cómo llegó a querer estudiar la biodiversidad. Bueno, digamos que yo siempre cuento una anécdota. Pues yo viví unos años de pequeño en Río de Janeiro y digamos que tenía un contacto con el océano. Me encantaba el olor del océano. Quería saber de qué se trataba. Después me di cuenta que el olor del océano es en donde se condensan las nubes, cosas así. Y alguna vez estábamos en una isla del Caribe que se llama San Andrés, y mi mamá me mostró un pedazo de abanico de mar. Y yo le pregunté qué es eso. No, esto es un animal que forma ese esqueleto. Y yo lo vi y me pareció, dije, no, esto es una cosa supremamente misteriosa. O sea, el mar está lleno de misterios. Y bueno, los científicos estudiamos misterios, ¿cierto? Sí. A nosotros nos mueve estudiar los misterios. Y hace poco escuché por ahí también a este Yuval Noé Harari, Ah, Harari. que él decía que el descubrimiento científico más importante de todos, ¿sí? No es el bosón de Higgs o algo así, sino es que nos sentimos en un mar de ignorancia, ¿cierto? Sentirnos ignorantes nos mueve a tratar de aprender más. Entonces yo decía, uy, necesito saber más de lo que está pasando en el océano porque es demasiado misterioso. Entonces de ahí salió mi interés por la ciencia. Wow, increíble. Fernando. ¿Los Súper, escuchas? sí, sí, sí lo escucho, se Sí. escuchó muy bien la respuesta. Increíble, sí, en verdad la ciencia es todo un mar de misterio y en verdad estamos dispuestos a que se descubran muchas cosas, que explote nuestra mente. Y en pequeñas Claro. cosas podemos encontrar ciencia. Eh, bueno, hablando un poco de biodiversidad, Chile está rodeado por el Océano Pacífico. No sé si está enterado un poco de la biodiversidad de nuestro país o...
Sí, claro. bueno, tenemos mucha biodiversidad en el mar, tenemos delfines, eh, eh, bueno, la ranita de Darwin, que es muy presente en nuestra zona. No sé si nos puede contar un poco de eso igual. Bueno, digamos, conozco dos casos muy interesantes. Los octocorales, los corales suaves que viven en la costa. Ujú. Conocí hace poco una estudiante de la Universidad de Bill Camps que encontró una nueva especie allá en Chile. Wow. Entonces, mucha de la diversidad en Chile también está por explorar. También yo sé que en la isla de Pascua, digamos, hay formaciones arrecifales, también hay abanicos de mar poco estudiados y pues están en un lugar donde pues el flujo con el resto de corales es muy restringido. Entonces es supremamente interesante. Y obviamente, pues los ecosistemas fascinantes que hay, por ejemplo, los fiordos, por el lado de Puerto Montt, por ejemplo, hay unas cosas fascinantes como corales estilastéridos, corales de profundidad, corales que son de aguas muy profundas y que ahí llegan a aguas muy someras, ¿cierto? Por lo mismo, digamos, por la cercanía ya pues con las capas más frías de la Tierra. Entonces, conozco muchos de esos corales, de esta diversidad que está ahí en Chile. Y obviamente, pues todos estos ecosistemas costeros que tienen como kelp, Ujú. ¿cierto? Pues que no los tenemos acá, yo sé que están allá. Y bueno, es muy envidiable, pues todos los recursos pesqueros, pues Que tiene. desde Es que que le iba a tienen, preguntar sí. algo de eso, doctor, qué papel, ya que estamos hablando de Chile. Chile es muy famoso por el salmón, ¿no? Y nos llega salmón de Chile acá también a Colombia. Y quisiera saber, doctor, no manejo el área, soy bióloga, pero no manejo el área de biología marina. ¿Qué papel tienen los corales en la cadena alimenticia, por ejemplo, con peces? ¿Y qué importancia tienen, por ejemplo, con el salmón? A nosotros nos llega salmón silvestre de Chile y nos llega también salmón, pues, de criadero. Quisiera que nos explicara un poquito de esa relación. Bueno, digamos, los corales son parte de lo que se llama la comunidad bentónica, de todo lo que vive quieto en el fondo. Ajá. Y digamos que el Mar del Sur y la costa de Chile, pues no es la excepción. Digamos que el fondo, todos esos animales tienen la capacidad de consumir lo que viene en el plancton, lo que viene en el agua. Y eso acopla, digamos, acopla y deja recursos, digamos, constantemente que vienen en el agua, los deja en el fondo. Y por eso mismo, de ahí, digamos, corales, organismos filtradores, empiezan a generar el ambiente para otros y para animales más grandes, ¿cierto? Ujú. Que pueden ya residir, digamos, localmente en algún sitio. Entonces, pues un acoplamiento. Sí, ¿no? Pues el salmón es supremamente importante para la salud, el omega 3 todo esto. Sí. Es importantísimo. Es preocupante, digamos, cuando se usa mucho antibiótico. No sabemos los efectos de los antibióticos en el ¿Se usa océano. mucho? Eh, ¿Salmonina? se De usa, pronto. se usa. Pero de resto, pues es un recurso fascinante. También los cultivos de todo lo que son bivalvos y moluscos allá, pues son realmente envidiables y las pesquerías también Claro. son fascinantes. Es famoso el ceviche chileno. Sí. Fernando, Sí, te escuchamos. tenemos un buen ceviche, es altamente Ah, no, claro que sí. recomendable comerlo con sushi, ¿no? Es bastante rico. Bueno, perdón que me senté en Chile, pero otro de los problemas que hay por lo menos aquí bastante conocido es la marea roja, que afecta mucho a los pescadores, afecta a la biodiversidad. Hay nuevas herramientas que se puedan combatir este efecto. Bueno, justamente la marea roja es como una especie de disbiosis que le Ah, pasa a sí. la comunidad planctónica. Entonces, digamos, al aumentar ciertos nutrientes o ciertas condiciones, algunos de esos miembros que deben estar en unas proporciones justas, no lo sé, Sí. aumentan y como pues tienen colores o algo así, pues se tornan, digamos, el agua roja o morada. Yo alguna vez estaba en Providencia y en un pequeño estero, Ujú.
el agua estaba de color rosado. Ese O rosado sea, de la marea. al nivel que yo la vi, yo dije, uy, algo me está pasando en la cabeza. Me tocó llamar a mis colegas y todos, no, sí, está así. Y bueno, algunos de esos dinoflagelados especialmente pues son tóxicos, ya esa toxicidad, digamos, va pasándose, digamos, a recursos alimenticios y puede ser peligroso pues para el humano. Ah, no sabía. Entonces, también puede estar relacionado con desequilibrios climáticos en cierta Ah, sí. medida, ¿cierto? Con eh, frío, calor, cosas de ese estilo, aportes de nutrientes adicionales, ¿sí? O puede ser simplemente algo estacional, ¿no? Pero sí, cada vez los vemos más, ¿no? Hace poco en la Florida, grandes zonas de la Florida estaban afectadas con eso y bueno, sí. Está ocurriendo entonces a nivel mundial. Sí, exacto, es otro de los grandes desequilibrios ambientales que tenemos, sí. De pronto puede ser también incluso de la misma cadena trófica, cierto que no hay un controlador de esos organismos muy eficiente, se ha perdido y pues empiezan a posesionarse pues de la comunidad planctónica. Oh, gracias, Sí. doctor. Fernando, te escuchamos. Y bueno, es un grave problema que de repente tenemos, sobre todo aquí en Chile, no podemos comer mariscos sobre todo, o tenemos que cocer bien los mariscos. De un problema que tenemos aquí por las costas chilenas y hay que tener un resguardo especial. Bueno, aquí Jaime Salcedo pregunta, buenas tardes, doctor Armando. A nivel evolutivo es muy importante la biodiversidad para abrir nuevos caminos de adaptación. Cuando afecta el planeta y reducimos la biodiversidad, ¿cuáles pueden ser los efectos? Muy buena pregunta. Pues claramente, digamos, la biodiversidad es el fruto pues, de- de la evolución, ¿cierto? De la selección natural, adaptando a organismos y especialmente organismos que fueron capaces de vivir un solo ambiente, bien, alguna organización que costó mucho trabajo lograrla. No, pues degradar la biodiversidad pues nos va a incidir directamente, ¿no? No sé si haya una relación, digamos, con las mareas rojas, por ejemplo, y algo que esté faltando en el ecosistema, por ejemplo, puede ser. Y eso nos afecta directamente. Nosotros, por ejemplo, un problema, digamos, que afecta mucho la biodiversidad son las especies invasoras. Entonces, tenemos una planta, por ejemplo, que se llama el retamo espinoso, que se trajo para tratar de secar humedales, pues un gran error. Pero esta planta prende fuego muy fácil y es la manera como trata de deshacerse de sus competidoras, porque sus raíces quedan ilesas y posterior a que produce fuego empieza a crecer rápidamente, ¿cierto? Entonces se va posicionando y tratar de erradicarla pues es muy difícil, ¿sí? Entonces todos los problemas que afectan a la biodiversidad eventualmente se nos van a devolver. Claro. Entonces hay que mirar bien si lo de la marea roja tiene ese sentido. Ahora que están aumentando los juegos, ¿cierto? Uy, Es sí. posible que estén involucradas ahí especies invasoras o que estamos volviendo los ecosistemas, perdiendo, digamos, la capacidad de los ecosistemas para que retengan agua. Entonces, transformar un bosque que tiene por el orden de 100 o más toneladas de biomasa por hectárea a una pradera que tiene unos cuantos kilos de biomasa por hectárea, pues eso nos va a dar unos problemas muy grandes. Va a afectar el clima, va a afectar el ciclo del agua, el ciclo del nitrógeno, todo, ¿no? Increíble. Muy buena pregunta. Fernando. Bueno, aquí en Chile igual tenemos ese problema de las especies invasoras. Bueno, en el verano, por las grandes plantaciones de monocultivos de pino, eucalipto, tenemos muchos incendios forestales. eh, el verano pasado en esta zona, especialmente en la región del Biobío, hay muchas plantaciones y, bueno, como se vio afectado en Estados Unidos ahora en este verano, en nuestro verano tenemos varios de esos problemas. También
por ejemplo, en el sur de Chile, más al sur de Chile, llegaron castores. También es un tremendo problema porque los castores no son nativos de Chile, y ahora se transformaron en plaga porque básicamente no tienen depredadores. Así que tenemos un tremendo problema con las especies invasoras. Me imagino que hay en todo ámbito y eso ya se está afectando a nivel mundial. Claro, y el castor, pues, es todo un ingeniero del ecosistema haciendo diques y cosas, y pues el cambio es enorme. Sí, 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 sí me enteré de ese caso que me parece paradójico, pero el caso más paradójico de una especie invasora solo ocurre en Macondo. Macondo es una metáfora de lo que es Colombia y pues todas las cosas extrañas que pasan acá. Aquí se liberaron tres hembras y un macho de hipopótamo, de la especie hipopótamo que es más grande, y hoy en día tenemos 120 hipopótamos. Sí. Ya se expandieron pues, más de 200 kilómetros de su lugar de origen. Es un animal que puede llegar a tener 4 toneladas y pues tiene, no sé, 40, 50 kilos de heces todos los días están llegando al agua. Bueno, es un programa muy serio porque, pues, por otro lado, deshacerse más de 100 de ellos es difícil, pues genera, genera una percepción en el público pues, de dilema, ¿cierto? De dilema porque, pues, no podemos ir a acribillarlos, pero necesitamos deshacernos de ellos de alguna forma. Entonces, digamos, tenemos problemas gravísimos con las especies invasoras. ¿Qué va a pasar con esos hipopótamos? ¿Te ha dicho algo? Sí, no, pues hay que erradicarlos de Sí. diferentes formas y incluso la eutanasia pues tiene que ser una de ellas porque pues, En una especie invasora. porque es difícil, ¿no? Y entonces pues estamos llegando cada vez a decisiones muy difíciles. Me imagino que los castores También. tampoco va a ser una fácil, encontrarlos no es fácil. Pero ese tipo de reflexiones nos van a ayudar a ser más cuidadosos con eso, ¿no? A tener ese cuidado y es el momento, pues, digamos, de frenar futuras invasiones. Hasta hace unos años, por ejemplo, se daban licencias ambientales para introducir, no sé, caracoles y cosas así, que hoy en día son invasores. Sí. Entonces no podemos volver a permitir eso. ¿Sí? Y creo que estamos aún más o menos a tiempo. De evitar. Sí. Bueno, hace poco acá en Chile igual tuvimos una noticia de del caracol africano que se había traído, así que no, es un tremendo problema que ojalá se regule. Estela Aranguren nos pregunta ¿cómo se forman los corales? Una interesante pregunta. Bueno, esa es, digamos, el coral es algo, es una colonia de pólipos diminutos, ¿cierto? Es decir, cada pólipo es un organismo que parece como una manito, Sí. que tiene una cavidad, es muy simple, es una cavidad oral, que es su boca y su ano, digámoslo así. La boca y el ano es el mismo. Es el mismo, sí. Y digamos que él está tratando de filtrar partículas del agua. Pero digamos, se van conectando unos a otros y los corales que depositan carbonato de calcio, pues digamos que el carbonato de calcio es como un esqueleto rugoso y esponjoso para que él durante el día se esconda. Sí. Él solo se alimenta, digamos, en la noche, que hay menos depredación, entonces, y hay más plancton, digamos, porque el plancton ha subido, ha hecho su migración y él pues tiene más acceso. Y lo interesante es que si el esqueleto quiere crecer, pues él tiene que depositar más y más y más y más y más. Entonces, digamos que cada año toda la colonia va dejando como un centímetro, va elevándose un centímetro, ¿cierto? Y eso ha generado pues unas estructuras biogénicas increíblemente grandes. Pese a que es la construcción diminuta pues, de una colonia, la Gran Barrera de Australia pues tendría la longitud que sería, si la ponemos aquí en Sudamérica, pues sería como ir de Bogotá a Santiago de Chile, de corales, ¿cierto? Y más o menos unos 200 kilómetros de espesor también, donde están los diferentes bajos. Los Alpes en Europa son arrecifes fósiles y el mármol de Carrara en Italia. Pues yo creo que toda la gran parte de México
gran parte de las costas caribeñas de Colombia, de la isla de Cuba, de todo eso, es arrecife coralino fósil, ¿sí? Wow. Entonces tienen la Florida, la península de la Florida, tienen una enorme importancia porque genera las estructuras biogénicas más grandes del planeta. Increíble. Por, por, un, por el crecimiento de un pólipo diminuto que al dividirse pues, va depositando carbonato de calcio. Wow. Bueno, aunque ya nos adelantó un poco, pero también nos pregunta, ¿qué permite que la biodiversidad prospere en los arrecifes de coral? Bueno, digamos que eh, el arrecife de coral es un oasis en el desierto, ¿cierto? Los mares tropicales, por ser cálidos, retienen muy poco los nutrientes. Entonces, los nutrientes son bajísimos. Y como el agua es transparente, ¿cierto? En estos desiertos oceánicos, es muy buena para la fotosíntesis. Entonces, estos corales han involucrado microalgas, más o menos unos 5 millones de microalgas por centímetro cuadrado. Y como esas algas no encontrarían, digamos, en Chile hay nutrientes en el agua, entonces las algas están en el agua, ¿cierto? Sí. Aprovechando los nutrientes. Aquí el agua no tiene nutrientes, pero si viven dentro del coral, los desechos del metabolismo del coral, el CO2, Lo aprovecho. el amonio, lo aprovechan y con la fotosíntesis, pues, para- eh, son cantidades de simbiosis una tras otra. Entonces, Es muy complejo. exacto, es muy complejo. Y es simbiosis, así como el coral lo hace con esas algas, el resto de organismos también están viviendo en una especie de simbiosis y es una manera de vivir bien cuando no abundan los recursos. ¿Sí? Entonces, por eso la biodiversidad hace un contrapeso, digamos, cuando no hay nutrientes, lo que se busca en esa ayuda. Nada se pierde. Todo se aprovecha. Exactamente. Y yo hago un paralelo en el libro que los invito a mirar, ojalá, en donde la selva húmeda tropical, por ejemplo, no se acumula una tierra negra. Cae una hoja, se pudre y los hongos la transforman y vuelve y sube otra vez a las plantas y toda la biomasa está en los organismos vivos. Todo reciclable. El arrecife coralino es exactamente igual. No hay una acumulación de lodos, de sedimentos. Todo se está aprovechando rápidamente porque eh, escasea, ¿cierto? Los nutrientes escasean. Entonces ahí está la relación de biodiversidad con arrecifes coralinos. Está silenciado, pero muy interesante cómo funciona toda la biodiversidad. Antes de entrar a la siguiente pregunta, Cons nos dice, ¿fue Constanza o Consuelo? No sé, de decir algo, yo creo que algún abreviativo. Nos dice, fue una entrevista maravillosa y muy interesante. Muchas gracias a los dos. Saludos grandes desde Australia, así que nos están viendo desde Australia. Uy, a la Así Qué que, madrugada. bueno. sí, está madrugando, está trasnochando y así, es verdad. 3 de la mañana. Juan nos pregunta, ¿por qué se puede decir que el coral es un animal? ¿Qué características lo identifican de esa manera? Claro que sí, bueno, él pertenece a los nidarios Sí. y los nidarios vienen de una estructura que se llama nido, pero con una C antes, y son unas estructuras que son como, haz de cuenta, un arpón que está metido dentro de la célula, como resortado dentro de la célula, y digamos que si viene por aquí un pececito, Sí. le suelta ese arpón y le mete incluso una toxina. Entonces, aunque parece un animal algo inmóvil, el movimiento de sus nematocistos va a más de 100 kilómetros por hora. Uy. O sea, el lanzamiento de esos arpones es rápido. Y lo otro es que así su colonia parezca totalmente una roca, ¿sí? Cuando él sale, los pólipos y los tentáculos se mueven. O sea, tiene animación, o sea, es animado, ¿cierto? Es Sí. un animal animado. Lo que pasa es que las formas de árbol son beneficiosas a la hora de tú filtrar comida que va pasando con el agua, ¿sí? Pues en lugar de estar tú nadando y perseguir la comida, Y perder energía. o sea, que perder energía, yo me quedo quieto y ahí me está llegando la comida. Entonces, ser un vegetal, digamos, en el mar vale la pena. Sí.
Y el grupo de los nidarios incluye animales ya propiamente pues, más parecidos a lo que son para otros animales como las medusas. La medusa es primo del Exacto, coral. el primo, las anémonas a veces también tienen más motilidad. Sí. Eh, y digamos que eh, muchas de esas medusas tienen un estadio larvario que es parecido al coral, es un pólipo quieto. Entonces el coral decidió quedarse en ese estadio, pero partes de su linaje tiene animales como tal que se mueven y que se van, incluso que tienen algunas estructuras parecidas a los ojos. Sí, Sí, ya desde entonces, ¿en cuáles? Disculpe. en las sifomedusas, por ejemplo, tenemos unos ojos pues, para detectar, digamos, su entorno, O sea, no sin como mucho detalle, muy rudimentarios. rudimentarios, pero pues útiles, ¿no? Wow, Funcionales. interesante, no sé. Sí. Eh, Súper. Bueno, antes de la siguiente pregunta, quizás por el tiempo podría ser la última, Ana María, no sé cómo estamos de tiempo. Sí, entonces, Sí, ¿qué? o les parezca bien. 10 Sí, minutos, sí. sí, sí, Listo, claro. por 10 minutos. Sí. Ya, bueno, tengo los siguientes saludos. Rocío Pérez nos dice, muy interesante el tema. Muchas gracias, doctor Armando y doctora Ana María. Laura Benítez nos dice, siempre es muy interesante escuchar a Juan Armando. Saludos desde Cali, así Es que una tenemos, colega, sí. sí, eh, tenemos de distintas partes de Colombia, de distintos lados, así que estamos muy internacionales. Bueno, la siguiente pregunta es, ¿qué podría pasar si hay excesiva diversidad? ¿Es negativo? Yo creo que nunca será negativo. Y digamos, uno de los casos es, hablábamos de las pandemias y de lo que se llama el salto, digamos, de un patógeno a otro. Hay unos parásitos que tienen los caracoles, ¿sí? Sí, Que, que son unos gusanitos que, digamos, si uno va por ahí descalzo, se le pueden pegar a uno, por ejemplo. Y en lugares de África puede ser es muy grave, puede ser un problema de salud pública. Pero si el ecosistema no está alterado y hay otros caracoles que no tienen ese parásito, pues la posibilidad de que yo me encuentre en un lugar donde ha pasado ese caracol infectado es menor. Entonces, entre más biodiversidad, se diluye la posibilidad, por ejemplo, que haya una pandemia, una que haya pandemia. un desborde zoonótico. Estamos menos expuestos a los virus y a Exactamente, las exacto, bacterias. porque está todo más diluido, digámoslo así. Ujú. Y lo otro es que, mira, si nosotros de la biodiversidad hemos obtenido todos nuestros alimentos eventualmente, Sí, pues mayor biodiversidad puede buscar cosas para innovar, ¿cierto? Puede buscar medicamentos. fibras para reemplazar los plásticos, para hacer bioplásticos, nuevos medicamentos, nuevos alimentos potenciales. Entonces nunca será malo una alta diversidad. Sí, sí. Increíble. Fernando, si quieres leer Bueno, otra más, no sé cómo. sí, yo creo que la última pregunta Sí. es más que nada, bueno, una recomendación, ya que veo ese póster que dice la Odisea. Me imagino que puede ser, sí, me imagino que puede ser de algún documental, alguna serie, película. Entonces, quiero que nos pueda decir alguna recomendación de algunas películas, series o documentales que nos puede decir Sí, de bueno, la biodiversidad. Por ejemplo, en Chile tenemos un documental súper bueno que es Wild Chile, altamente recomendado, y también salió uno hace poco que se llama, que es de la fosa de Atacama, una fosa que tenemos acá en Chile de 8.000 metros, y hacia el fondo que estamos, bueno, acá en Chile el COPAS trabaja mucho con esa fosa, y el documental se titula Atacama, Adal, un viaje al inframundo. Así que, doctor Juan Armando, recomiéndenos. bueno, sí, o sea, yo supe que estuvo la expedición de Víctor Vescovo en la fosa de Atacama y eso pues es un gran logro en la exploración y los felicito. Sé que Ujú. algunos científicos chilenos participaron Sí, y me alegro mucho. Esto de la obesidad sí, es algo sobre la vida de Jacques Cousteau. Jacques Cousteau pues, fue alguien muy inspirador en todas las ciencias uno, subacuáticas un, y una persona innovadorcísima. Y acá pues nos gusta mucho el buceo.
Yo recomiendo mucho un documental que se llama Chasing Coral, En busca del coral. Está creo que en Netflix o en YouTube también. Y es para, digamos, todo va detrás de una pregunta y un problema y es, ellos quieren tomar la foto a un coral Sí. todos los días al mismo y ver cómo iba cambiando cuando ocurría el fenómeno de blanqueamiento. El fenómeno del blanqueamiento es cuando la temperatura genera un estrés en la simbiosis entre coral y microalgas. Esas algas salen y el coral pues que se va enfermando. Eso está ocurriendo hoy en día en lugares como la Florida y varias partes del mundo. Entonces, lo difícil que fue para ellos tratar de hacer eso, ellos ponían cámaras automáticas y cuando llegaban estaban apuntando para otro lado, se habían llenado de organismos marinos, o sea, el mar no es fácil, pero además de eso, ellos entrevistan a científicos muy buenos en el mundo y presentan muy bien el problema del blanqueamiento, de que es un coral, muestran fotografías de microscopio, van a diferentes partes del mundo y ellos hablan de que una cosa muy bonita es que el productor es un publicista trabajó muchos años, de hecho, con papel higiénico en Inglaterra o algo así. Y él dice, no, yo necesito hacer algo más importante. A mí me inspiró el hecho de que el ser humano vive imaginándose la vida extraterrestre. Sí. Y usted se sumerge en un arrecife coralino y ahí está la vida extraterrestre que nos imaginamos. Son esos organismos que si le pones una luz ultravioleta van a florecer y que son plantas, que son animales. Entonces, esa es la invitación que les hago. Uy, antes de finalizar, Fernando, hay un spoiler que el doctor nos tiene una sorpresa Sí, hoy. sí. Doctor, cuéntenos cuál es ese spoiler, esa sorpresa que nos tiene a todo Bueno, el sí, público de chévere. Chile, de Colombia, de México, que nos acompañan y hasta de Australia. Gracias por estar con nosotros. Bueno, el libro lo tradujimos al inglés. Va a salir con un nombre como más apropiado, digamos, desde Para la el lengua público. inglesa. Se llama Nature Tapestry, como el tapiz natural. Uncovering the Beauty and Importance of Biodiversity. El libro viene, pues en este libro las fotos a color van al final, ahí están como Sí, escondidas. En la nueva diagramación de la versión en inglés están mezcladas con el texto y lo vamos a lanzar pues impreso y en línea porque nos parece que la biodiversidad pues es un producto de exportación de claro. Colombia y de toda Latinoamérica y pues con orgullo les cuento que en 2 semanas estamos lanzando el libro. Qué bueno. Ese Sí, sí. lanzamiento será aquí en Bogotá. Y vamos a hacer un lanzamiento en la feria ¿El libro? del libro Uniandina y después trataremos de seguirlo lanzando y promoviendo y ojalá pues podamos, eh, ojalá lo puedan adquirir también o conocer de alguna forma en sus bibliotecas o algo. Ay, gracias, doctor Juan Armando. Fernando, últimos comentarios si quieres Sí, leer. sí, súper qué buena noticia, porque pueda llegar a más personas. Yo preferentemente voy a tratar de leer la versión en español, sí. Claro que sí. Me complica un poco el inglés, así que voy a tratar de leer la versión en español. Vamos a intentarlo hablar Perfecto, sí, en inglés. para eso está. Bueno, Estela Aranguren dice, gracias por esta gran oportunidad para conocer de este tema tan importante. Nos vemos súper motivados a leer el libro de doctor Juan Armando. También Ala Miganjos dice, interesante entrevista, saludos desde Puebla, México, si nos están viendo desde México. Okay. Y dice Roberto Pinsen que ya quiere leer el libro, que está esperando. También Bueno, me encanta. el último comentario, que igual no hablamos mucho, fue de Estela también, que dice que sabemos sobre su premio doctor. Por favor, nos recuerda la exaltación que ha tenido su importante trabajo por el mundo, que no le preguntamos sobre sus premios y que antes de irnos, que nos diga la emoción que tuvo al ganar esos famosos premios. Sí, se nos olvidó, es el Smithsonian. El doctor estuvo en Smithsonian. Cuéntenos un poquito así se nos olvidó el premio. Bueno, yo alguna vez hice un postdoc en Washington en el Museo de Historia Natural de Estados Unidos, que es increíble ese sitio. Y he tratado de seguir en contacto con el Smithsonian.
Mi primer periodo sabático lo hice gracias a una beca de investigador latinoamericano, pues que es una beca muy competitiva pues afortunadamente con eso pudimos hacer mucha investigación. Hacer investigación, como ustedes saben, en Latinoamérica no está tan fácil. Los reac- entonces, pues digamos que este tipo de becas y premios pues, nos ayudan a avanzar un poco. Tengo también en este momento escribí un libro sobre el océano. Quería entender yo y comunicar sobre el origen de la vida que se ocurrió en el océano. Entonces, eso es como el punto central del libro. Y ese libro lo tengo por ahí sometido a un concurso. Vamos a ver si les puedo tener una buena noticia en un par de veces. Esperaremos ansioso entonces la noticia de ese libro, de esos premios. Ojalá sea el primer lugar. Claro que sí. Le Gracias. enviaremos todos los deseos. Bueno, por ahora, eso desde acá de Chile. Eso han sido las preguntas. Muchas gracias, doctor Juan Armando, eh, por participar en esta entrevista. Estamos muy felices. Así que de Gracias. verdad le agradecemos mucho que se haya dado un espacio junto a nosotros. Ay, muchísimas gracias, doctor. No, muchas Extiendo gracias. la gratitud desde la Universidad de Concepción, Chile. Se me olvidó, Fer, un saludo que nos escribieron de la Universidad de la UBA, de la Universidad de Buenos Aires, Argentina, y a mí se me pasó por completo, qué pena. Eh, Allá se iban a conectar también con nosotros. Un saludo muy, muy especial al laboratorio de bioestadística del doctor Adrián Turhaski, que estaba muy pendiente de esta entrevista y se nos pasó el saludo, pero me acordé ahorita del saludo para Argentina y el laboratorio de bioestadística de la UBA, que hacen muchos estudios y estaban pendientes de la entrevista. Pero bueno, muchas gracias y encantadísimo. Bueno, Claro que sí. gracias a todo el público que se conectó en esta tarde ya en Colombia y en el sur del continente. Un saludo muy fraternal desde el laboratorio de Biomar, eh, Colombia, y a todos los estudiantes que se conectaron. Gracias. Esta entrevista quedará en el canal de YouTube de la Liga de la Ciencia ONG Chile para la Universidad de Concepción y todo el público de Latinoamérica. Gracias a todo el público que se conectó. Adiós.